Saludos. Seguimos con los vídeos dedicados a las tablas dinámicas. Poco a poco vamos completando todas las características y operaciones básicas que necesitamos conocer de esta herramienta. En esta sesión nos vamos a centrar en conocer más posibilidades de la zona de valores. En esta zona de la tabla dinámica es donde meteremos los campos con los que queremos obtener estadísticas. En todos los ejemplos que hemos desarrollado hasta el momento, solo hemos añadido un campo a esa zona y siempre hemos calculado el total, la suma de los datos que contenía ese campo. Pero hay muchísimas posibilidades más. Vamos a empezar. Como siempre, para seguir el vídeo podéis descargar del blog el archivo que yo utilizo. Una vez descargado, accedemos a Excel 2010 y abrimos el documento. Al tratarse de un documento descargado de Internet, se abre en la vista protegida. Habilitamos la edición y empezamos a trabajar con él. En la única hoja que tiene el documento, volvemos a tener los datos de los ingresos realizados en unas sucursales de un banco. Como ya comentamos en la sesión anterior, son aperturas de cuenta y de cada apertura tenemos la siguiente información. Tenemos el año, el mes, la sucursal en la que se hizo la apertura de la cuenta y a continuación tenemos el tipo de cuenta, si la creó un nuevo cliente o no, y el importe que se ingresó en esa nueva cuenta. Con estos datos vamos a realizar varios ejemplos con los que mostraremos qué posibilidades tenemos en la zona de valores que todavía no hemos usado. Para empezar, vamos a crear una tabla dinámica muy sencilla. Es la que ya hemos usado varias veces, muestra la información organizada por sucursales y tipos de cuenta. Empezamos a crearla, sin entrar en mucho detalle ya que estos pasos los hemos repetido varias veces en sesiones anteriores. Para empezar, seleccionamos cualquier celda de los datos de origen de estos datos y en la ficha insertar pulsamos el botón para crear una tabla dinámica. En la ventana que aparece ya sabemos que tenemos que dar una información inicial para empezar a crear la tabla. Lo primero es el origen de datos, que como hemos seleccionado previamente una celda de estos datos, ya está indicado. Las celdas que van de la celda A1 a la F250.000. Recordad que tenemos 250.000 filas de datos. Como la vamos a crear en una hoja nueva y esa opción ya está seleccionada, no hace falta que toquemos nada más, simplemente aceptamos. Se crea la tabla dinámica y ahora en el panel de la derecha configuraremos los campos. Para empezar, arrastramos el campo sucursal a la zona de columnas. Y el campo tipo de cuenta a la zona de filas. Con esto ya tenemos la organización de la tabla, pero como no hemos arrastrado campos a la zona de valores, no muestra estadísticas. Lo que hacíamos en las sesiones anteriores era arrastrar a esa zona el campo importe. Y al hacerlo nos muestra la suma de ese campo, y así obtenemos la distribución de dinero en cada sucursal por cada tipo de cuenta. Pero no es lo único que se puede hacer. Fijaros, quito el importe de la zona de valores. Y ahora arrastro el campo sucursal a esa zona, la zona de valores. Listo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos el número de cuentas de cada tipo que se han abierto en cada sucursal. Fijaros, en la zona de valores, al campo resultado que hemos obtenido le ha llamado cuenta de sucursal. Eso es lo que ha hecho, contar. Como hemos metido un campo que contiene texto a la zona de valores, cuenta en lugar de sumar y así obtenemos el resultado que vemos. En realidad, podría usar cualquier campo que tenga texto. Fijaros, quito la sucursal y arrastro el tipo de cuenta. Obtenemos el mismo resultado. Lo que hace que muestre el número de cuentas de cada tipo que se han creado en cada sucursal es la organización que le hemos dado a la tabla. Si por ejemplo quitamos el campo tipo de cuenta de la zona de filas y arrastramos el año, se sigue contando, pero el significado es diferente. Ahora estoy viendo el número de cuentas que se han creado cada año en cada sucursal. Vamos a dejarlo como estaba, quitamos el campo año de la zona de filas y arrastramos de nuevo el tipo de cuenta y ya tenemos algo diferente. Imaginaos el tiempo que costaría obtener este resultado con fórmulas de Excel usando contar.si o contar.si.conjunto. Ya sabemos que además de sumar, también podemos contar. Esto también lo podríamos hacer con el campo importe, es decir, también se puede contar con campos numéricos. Vamos a quitar la sucursal de la zona de valores y arrastramos importe a esa zona.
Al hacerlo, como siempre, obtenemos la suma. Al tratarse de un campo numérico, por defecto hace esta operación, pero lo podemos cambiar. Hacemos clic en el campo de la zona de valores y seleccionamos configuración de campo de valor. En la ventana que aparece tenemos una ficha llamada resumir valores por. En esta ficha podemos indicar qué operación matemática queremos que se haga con los datos de este campo. Como podéis observar, está seleccionada la suma, pero tenemos muchas más. En esta sesión probaremos algunas, pero ahora lo que nos interesa de nuevo es la de contar, cuenta. La seleccionamos y aceptamos. Y ahí tenemos el mismo resultado. Luego da igual en realidad el campo que se use, lo único que hay que tener en cuenta es que si metemos un campo numérico siempre hace por defecto la suma y si arrastramos un campo de texto siempre cuenta. Antes de seguir con más cosas, vamos a corregir un par de detalles de la tabla. El primero, podéis observar que en el caso de Barcelona hay un tipo de cuenta que está vacío. Esto es porque de ese tipo de cuenta no se han abierto cuentas. Quedaría mejor que ponga 0. Esto lo podríamos cambiar en las opciones de la tabla dinámica. Hacemos clic con el botón secundario del ratón sobre la tabla dinámica y elegimos opciones de tabla dinámica. En la ficha diseño y formato desactivamos la opción para celdas vacías mostrar. Como está activada muestra lo que se ve aquí y como está vacío eso es lo que está mostrando. La desactivamos y así mostrará el resultado real, que es 0. Primer detalle solucionado. El segundo va a ser cambiar el nombre del campo de la zona de valores. En lugar de cuenta de importe, como estamos viendo aquí, le vamos a decir que muestre número de cuentas. Como ya vimos en sesiones anteriores, esto lo podemos hacer de varias maneras. La más rápida sería que en esta celda hagamos el cambio. Selecciono y escribo lo siguiente. Confirmo y ya lo tenemos. Cambia el nombre aquí y aquí. Seguimos con más detalles. En las sesiones anteriores hemos visto que podíamos meter varios campos en las diferentes zonas que componen las tablas dinámicas. La zona de valores no es una excepción. También se puede. Evidentemente no tenía mucho sentido arrastrar a esta zona dos campos para que nos diera dos sumas, pero ahora que sabemos que se pueden realizar otros cálculos aparte de la suma, sí que puede ser interesante. Imaginaros que aparte de necesitar el número de cuentas que se han abierto, también queremos ver el total de dinero que se ha ingresado en esas cuentas. Bueno, pues sin problemas. Solo tenemos que arrastrar el campo importe otra vez a esa zona y ya lo tenemos. ¿Veis? Ahora de cada sucursal tenemos dos datos, el número de cuenta y el total de dinero ingresado. Esta es una característica muy interesante de las tablas dinámicas, la posibilidad de ver los mismos datos de diferentes maneras a la vez. Todo no va a ser bueno, esto hace que la tabla dinámica crezca mucho a lo ancho, hacia la derecha, pero bueno, siempre se puede hacer algo. Por ejemplo, el nombre que acabamos de añadir es un poco grande y hace que las columnas sean más anchas, lo podemos cambiar. Lo de suma de importe se puede cambiar por algo más corto. Podemos acceder a la configuración del campo y modificar aquí su nombre. Esta era la otra manera de cambiar nombres de campos. Antes hemos ido directamente a la celda, hemos ido directamente aquí, pero así vemos otras maneras. Así recordamos cosas que vimos en sesiones anteriores. Aquí voy a escribir sin más como nombre el símbolo del euro, acepto y ya está. Algo se ha cortado. También podemos acortar el nombre que tiene el campo número de cuentas y así ganaremos algo más de espacio. Lo voy a dejar, por ejemplo, en cuentas. Esto lo puedo cambiar aquí directamente. Veis, así se ha cambiado en todas las sucursales. Por dejar todo bien, voy a cambiar también los rótulos de filas y de columnas. En el de columnas voy a escribir sucursales y en el de los tipos de cuenta voy a poner tipos de cuentas. Otro detalle más que vamos a cambiar es el formato del total de dinero. Ahora no tiene formato moneda, ¿veis? Tiene formato de número normal. En este caso, como están por medio los datos de los números de cuentas, es mucho mejor aplicarlo desde la configuración del campo. Recordad que podía hacer así y en la ficha inicio seleccionar el formato moneda. Pero aquí, como están por en medio los números de cuentas, es algo más difícil. Entonces lo podemos hacer aquí desde la configuración del campo. Entramos al botón formato de número y seleccionamos el formato moneda. Aceptamos, aceptamos y así ya tenemos la tabla dinámica. Fijaros que ya se ha cortado bastante y ya vemos todos los datos. En mi caso, porque tengo una pantalla grande,
Esto puede variar en vuestras pantallas. Si queremos ver mejor la tabla, también podríamos cerrar esta lista de campos que nos puede estorbar en la parte de la derecha o incluso jugar un poco con el zoom y así la vemos de forma completa. Bueno, pues ya tenemos el primer ejemplo acabado, una tabla que muestra los datos de los ingresos realizados por sucursales y tipos de cuenta de dos maneras diferentes. Muestra el número de cuentas que se han abierto y el dinero que se ha ingresado en esas cuentas. Por recordar un poco lo que vimos en la sesión anterior, también podríamos meter en la zona de filtros, la zona de filtro de informe, podríamos meter el año, el mes, y así ya tenemos una tabla dinámica que, aparte de mostrarnos estos datos, nos va a permitir filtrar la información por años y por meses. Todo esto lo podéis repasar en la sesión anterior, las opciones que teníamos para filtrar. Recordad que para filtrar era mucho más interesante la opción de segmentación de datos o slicers. Seguimos con más ejemplos. Esta tabla la vamos a dejar así. Ahora vamos a crear otra para seguir practicando con estas opciones que acabamos de descubrir. Accedemos a la hoja que contiene los datos de origen. Recordad que hay que seleccionar una celda con datos antes de empezar a crear la tabla dinámica y nos vamos a la ficha insertar y pulsamos el botón para crear la tabla dinámica. De nuevo, la selección de los datos la hace bien al seleccionar esa celda previamente y en esta ocasión sí que vamos a cambiar el lugar donde creará la tabla dinámica. La vamos a crear en la misma hoja que tenemos creada la anterior. Marcamos la opción hoja de cálculo existente y a continuación pulsamos este botón para seleccionar el destino de la tabla dinámica. Nos vamos a la hoja 1 y seleccionamos, por ejemplo, esta celda. Ahora pulsamos el botoncillo de nuevo para volver a la ventana de creación y ya podemos aceptar para empezar a crear la nueva tabla dinámica. En esta ocasión vamos a crear una tabla dinámica que nos muestre la media de dinero que se ha ingresado en cada sucursal por cada tipo de cuenta. Es muy parecido. De nuevo el campo sucursales irá a la zona columnas y el campo tipo de cuenta a la zona filas. Ahora debemos meter el importe a la zona de valores, pero de nuevo nos realizará la suma. Al ir creando esta tabla nos irá cambiando el tamaño de la de arriba, pero no os preocupéis que al final ya lo arreglaremos. Ahora vamos a cambiar la configuración del campo de valores para que en lugar de mostrar la suma haga la media. Accedemos a la configuración de este campo y vamos a cambiar dos cosas. Para empezar, el tipo de cálculo que realizará. Tenemos muchas opciones. Por ejemplo, podríamos obtener cuáles han sido los mayores ingresos que se han realizado en cada sucursal. Esto lo haríamos con la opción de Max. También podríamos sacar los más pequeños con la opción de Min, pero en este caso nos interesa conocer el importe medio de los ingresos. Por lo tanto, seleccionamos promedio. No aceptamos todavía porque vamos a cambiar el nombre personalizado del campo y el formato lo vamos a poner en moneda. Para empezar el formato, pulsamos de nuevo el botón formato de número y seleccionamos moneda. Aceptamos. Y ahora para finalizar vamos a cambiar el nombre del campo. Le vamos a llamar ingreso medio. Ahora sí, aceptamos y ya tenemos el resultado que quería, la media de las cantidades ingresadas por cada tipo de cuenta en cada una de las sucursales. Ya veis que es que las posibilidades son prácticamente infinitas. De nuevo en esta tabla podríamos corregir algunos detalles, por ejemplo los rótulos de filas y columnas. Vamos a ponerle tipo de cuentas y sucursales. También podemos arreglar de nuevo el detalle de esta cuenta que no tiene ingresos. Podemos hacer clic con el botón secundario en la tabla dinámica y cogemos la opción opciones de tabla dinámica. Antes lo que hemos hecho ha sido desactivar esta casilla para que mostrara el resultado real. Lo hacemos de nuevo. Desactivamos, aceptamos. Y al aceptarlo en este caso nos llevaremos una sorpresa. Como en este caso el cálculo era la media, al no haber datos se produce una división por cero. El cálculo de la media implica una división y como no hay datos se divide por cero, que evidentemente este resultado aquí no queda muy bien. Lo que vamos a hacer es entrar de nuevo a las opciones de la tabla dinámica y en este caso lo que le vamos a decir es que para celdas vacías muestre algo pero no vacío, sino que muestre cero. Aceptamos y ahora sí que queda como yo quería. Bueno, pues ya está.
Ahora lo que voy a hacer es ajustar la anchura de todas las columnas y así ya tenemos las dos tablas perfectamente visibles. Recordad que cuando veáis esto en una tabla dinámica, estas almohadillas significa que por la anchura de la columna no se ve el dato completo. Simplemente hacerlas más anchas y ya lo tenemos. No es muy cómodo tener las dos tablas en la misma hoja, pero bueno, eran solo pruebas y luego vais a ser vosotros los que vais a decidir cómo os queréis organizar esto. Lo último que voy a hacer es cambiarle el nombre a la hoja, como vamos a tener varias, así tenemos todo localizado y a esta hoja le voy a llamar estadísticas. Listo. Seguimos con más ejemplos. Las tablas dinámicas tienen muchas más posibilidades para mostrar los resultados. Aparte de poder variar el cálculo que se realiza, la suma, la media, máximos, etcétera, lo que acabamos de ver, podemos variar la manera en la que se muestran los resultados. Me explico. Vamos a crear otra tabla dinámica de ejemplo. Accedemos a la hoja con los datos de origen y empezamos a crear otra tabla dinámica. Aceptamos, esta la quiero en una hoja nueva, luego directamente aceptamos y le vamos a dar la misma organización que las anteriores. Sucursales a la zona de columnas y tipo de cuenta a la zona de filas. De nuevo también el campo importe a la zona de valores. Y ahora, por ejemplo, vamos a imaginar que necesitamos conocer estas cantidades pero en forma de porcentaje. Me explico. Por ejemplo, necesito conocer sobre el total del dinero ingresado en el banco qué porcentaje es el que se ingresó en Barcelona por depósitos o por cuenta vivienda. O necesito saber en porcentajes cuánto aportó cada sucursal al total de dinero ingresado. Bueno, pues esta es otra de las posibilidades que me ofrecen las tablas dinámicas. La posibilidad de mostrar las estadísticas obtenidas de forma diferente, por ejemplo en forma de porcentajes en lugar de cantidades. Para hacerlo, debemos acceder a la configuración del campo y nos vamos a ir a la segunda ficha, a la de mostrar valores como. Mostrar valores como, pulsamos. En la primera, en esta, la de resumir valores por, que es la que estábamos utilizando hasta ahora, decidimos qué cálculo se realizará con los datos, si se suma, si se saca la media, el máximo, etc. Y en la segunda se indica cómo se mostrará ese cálculo, si se verán cantidades o porcentajes, por ejemplo. Enseguida vais a ver que hay muchas posibilidades. Bueno, accedemos a esta segunda ficha y desplegamos la lista a mostrar valores como. La opción que está seleccionada ahora, sin cálculo, hace que los datos se vean de forma normal. Todas las demás modifican la manera de ver los resultados. En este primer ejemplo vamos a seleccionar la opción de tanto por ciento del total general. Esta opción hace precisamente lo que quería, mostrar los datos pero indicando el porcentaje que representan sobre el total de los datos que vemos en la tabla dinámica. En nuestro caso será el porcentaje de dinero que suponen del total ingresado. Seleccionamos la opción y aceptamos hasta obtener el resultado. Bueno, pues ahí lo tenemos. Con las cantidades que estamos usando quedan unos porcentajes muy similares, pero algunas deducciones podemos sacar. Por ejemplo, observo que el 69,32% del dinero ingresado en el banco se corresponde con el tipo de cuenta fondo de inversión 1. O para acabar ya, en esta fila, en la del total general, podemos ver el porcentaje de dinero que se ha ingresado en cada sucursal del banco. Pues en Barcelona 3,16, Bilbao 10,62, etc. En la sucursal que más dinero se ha ingresado ha sido en la de Valencia. Es decir, lo que estoy viendo aquí es lo mismo, pero en lugar de ver cantidades de dinero, me muestra porcentajes y esto me permite llegar a conclusiones como las que os estoy comentando. Vamos con otra prueba. Accedemos de nuevo a la configuración del campo y ahora seleccionamos la opción de porcentaje del total de columnas. Aceptamos. Y ahora el resultado es completamente diferente. Ahora tenemos porcentajes, pero se calculan para cada columna. ¿Veis? Aquí abajo tenemos los 100% de cada columna. En este caso, cada columna equivale a una sucursal. Por lo tanto, lo que hemos obtenido es la distribución porcentual del dinero que se ingresa en cada sucursal por tipos de cuenta. Por ejemplo, ahora podemos sacar conclusiones como estas. En la sucursal de Barcelona, casi el 54% de dinero se ha ingresado en cuentas de depósitos. O que el fondo de inversión 3, no ha tenido ingresos. Es decir, el 100% es el total de cada columna y cada dato que aparecía en las columnas se sustituye por los porcentajes equivalentes. De esta manera podemos sacar conclusiones en cada una de las columnas y no en el total general, que era lo que hacía la opción anterior. Con la opción anterior
hablábamos de porcentajes sobre el total de dinero ingresado en el banco y aquí hablamos de porcentajes sobre el total de dinero ingresado en cada sucursal. Vamos con una última prueba. Accedemos de nuevo a la configuración del campo y ahora seleccionamos tanto por ciento del total de fila. Aceptamos y tenemos lo mismo que los porcentajes de columnas, pero ahora los porcentajes se calculan de cada fila. Por ejemplo, en el caso del fondo de inversión 3, podemos ver que casi el 50% de dinero, aquí, se ingresó en la sucursal de Valencia. O que las sucursales que menos ingresaron por depósitos, por ejemplo, fueron las de Sevilla y Valencia. No llegan por poco las dos al 14%. Es decir, ahora saco información por tipos de cuenta. De cada tipo de cuenta puedo saber qué porcentaje se ha ingresado en cada sucursal. En definitiva, opciones que nos pueden interesar dependiendo del tipo de resultado o estadística que necesitemos, pero ya veis que Excel os ofrece muchísimas posibilidades. Antes de seguir con más ejemplos, voy a modificar los detalles pendientes de esta tabla dinámica y, por ejemplo, le voy a cambiar el nombre a la hoja, le voy a poner porcentajes. Y ahora voy a continuar con lo que sí que sería la tabla dinámica. Voy a cambiar las etiquetas de fila y los nombres de campo, etiquetas de filas y columnas y nombres de campos. Lo que ya conocemos, tipo de cuentas. Aquí sucursales. Y aquí le vamos a poner así, el símbolo de porcentaje. Y así ya la tenemos. Bueno. Ahora vamos a crear una última tabla dinámica y con esto finalizaremos esta sesión. En ella vamos a seguir probando otras opciones para mostrar los datos. Así veréis que no solo se pueden mostrar porcentajes, hay más posibilidades. Accedemos de nuevo a la hoja con los datos de origen y empezamos a crear una tabla dinámica en una hoja nueva. Esta vez la distribución va a ser un poco diferente. Vamos a arrastrar a la zona de columnas las sucursales. Y a la zona de filas, los años. A la zona de valores, de nuevo voy a meter el importe. Antes de hacer algo nuevo, vamos a cambiar el formato del campo a moneda. Y el nombre del campo también lo vamos a modificar. Vamos a ponerle otra vez el símbolo del euro. Aceptamos y podemos cambiar ya también las etiquetas, años y sucursales. Voy a cambiar un poco la anchura de las columnas también, así. Bueno, ahora vamos con la parte nueva de este ejemplo. Ahora mismo tenemos el dinero ingresado cada año en cada sucursal. Pero vamos a imaginar que aparte de esto también queremos que se vea la diferencia que hay de un año a otro. Es decir, que me diga cuál es la diferencia que hay del año 2011 al 2010 y del 2012 al 2011. Es decir, que me diga qué diferencia hay de un año al anterior. Bueno, pues esto también lo podemos hacer con las opciones que estamos viendo. En este caso, en lugar de modificar el campo que tenemos en la zona de valores, para que muestres ese resultado, lo que vamos a hacer es meter otro campo y así veremos los dos datos, el total de dinero ingresado en cada año, en cada sucursal y la diferencia que hay de un año a otro. Por lo tanto, arrastramos otra vez el campo importe a la zona de valores. Evidentemente, esto hace que tengamos datos repetidos, pero ahora entramos a la configuración del segundo campo y la modificamos. En este caso, en la ficha mostrar valores de, vamos a coger la opción de diferencia de. Diferencia de. Con esta opción podemos indicar que calcule la diferencia que hay entre dos datos. Lo primero que debemos hacer es indicar qué campo es el campo base para calcular la diferencia, es decir, cuál es el que se coge como referencia. En nuestro caso es el año, ya que queremos que calcule la diferencia de un año con el anterior. Luego lo seleccionamos y no está, en mi caso ya está seleccionado por defecto. Cuando lo hagamos nos dará la opción de elegir cómo queremos que se calcule la diferencia. Debemos elegir cuál es el elemento base. Tenemos que indicar qué año se usa como referencia para calcular la diferencia. Nos da 5 opciones, los años que tenemos, 2010, 2011 y 2012, y las opciones de anterior y siguiente. En nuestro caso nos interesa el anterior, ya que queremos que de cada año se calcule la diferencia con el anterior. Por ejemplo, si seleccionáramos como elemento base el año 2010,
se calcularía la diferencia de cada año con el 2010. Es decir, ¿qué diferencia hay del año 2011 al 2010? ¿Qué diferencia hay del año 2012 al 2010? Y así con todos los años que tendríamos. El 2010 serviría de referencia para calcular la diferencia con todos los demás, pero como os digo, en nuestro caso usamos la opción anterior. La seleccionamos y antes de aceptar vamos a cambiar también el formato de número a moneda. Aceptamos y aceptamos. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Por ejemplo, en el caso de Barcelona podemos ver que el año 2011 ingresamos 28.000 euros menos que en el 2010. Tenemos una diferencia de menos 28.133 euros. Y también podemos ver que en el 2012 ingresamos 15.000 euros más que en el 2011. Es decir, nos muestra la diferencia con el año anterior. Evidentemente aquí no hay resultado porque no hay un año anterior al 2010, pero en el resto sí que vemos esas diferencias. Voy a cambiar la etiqueta de este campo. Le voy a decir que esto es la diferencia. ¿Sí? Y así lo tenemos todo mucho más claro. Como siempre, la tabla dinámica crece mucho en tamaño y podemos intentar que se ajuste un poco más ese tamaño de las columnas para que se vea todo el contenido. O también podríamos jugar un poco con el zoom. En mi caso voy a seleccionar todas las columnas y les voy a cambiar la anchura, que algo ganaremos, así. Si no, recordad la opción del zoom, que podéis alejar y acercar. Bueno, pues ya veis que hay mucho más que porcentajes. Podemos hacer un par de pruebas más. Por ejemplo, ahora le vamos a decir que en lugar de coger como elemento base el año anterior, coja el 2010. Accedemos otra vez a la configuración de ese campo y le decimos que como elemento base cogemos el 2010. Aceptamos. Y ahora la diferencia se calcula cogiendo como referencia el 2010. En este caso es el mismo resultado porque es del 2010 al 2011, pero en este caso cambia porque la diferencia se calcula del 2012 al 2010 y aquí de nuevo sí que volvemos a ingresar menos dinero. Como siempre, opciones, opciones y más opciones para adaptarse a todas nuestras necesidades. Vamos a realizar un último cambio. Entramos de nuevo a la configuración del campo y vamos a seleccionar tanto por ciento de la diferencia de. Seleccionamos como elemento base el anterior, aceptamos. ¿Y qué tenemos ahora? Bueno, pues tenemos la diferencia que hay de un año al anterior, pero en porcentaje. Ahora nos indica, por ejemplo, que en el 2011 respecto al 2010 en Barcelona se ingresó un menos 4%. Ingresamos un 4% menos de dinero. Y en el 2012 respecto al 2011 ingresamos un 2% más de dinero. Bueno, pues ya está. Ya veis que es impresionante la cantidad de posibilidades que tenemos. No hemos visto todas, pero como siempre de lo que se trata es de conocer posibilidades y opciones, que sepamos que están. Y luego ya es cuestión de pensar en ellas cuando necesitemos hacer algo diferente en las tablas dinámicas o en cualquier otra herramienta de Excel. De todas las maneras, con las sesiones y ejercicios que faltan por hacer acabaremos prácticamente viendo todas las posibilidades. Antes de acabar, vamos a cambiar también el nombre de esta hoja. Le vamos a llamar diferencias. Y ahora sí, quedan muchas cosas por ver, campos calculados, elementos calculados, rangos de consolidación múltiple, etcétera, pero tendréis que esperar. Ahora cerramos Excel, guardamos los cambios y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por ver el vídeo.